Buenas tardes. Hoy estamos con el señor Obed, una persona que nos va a dar la entrevista y el tema es el Frente Nacional. Buenas tardes, señor Obed. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita. Muy agradecido por tenerme en cuenta para esta entrevista. Gracias a ustedes, muy amable por haberla aceptado. ¿Cómo fue que recuerda usted del Frente Nacional? Bueno, el Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos, liberal y conservador, que eran los partidos de ese tiempo. Y ellos fueron los que crearon el Frente Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Ellos lo hicieron con el fin de derrocar al presidente de ese tiempo, que era Gustavo Rojas Pinilla. Sí, ¿Usted qué recuerda de ese presidente? bueno, de recordar no, pero sí lo que pude aprender con las personas que me contaban y lo poco que he leído por ahí. Él fue el que terminó con la violencia, ese tiempo donde los liberales y los conservadores se masacraron. Entonces llegó él como el salvador de ese momento y terminó con la violencia, porque él dio el golpe de Estado y de ahí fue el final de la violencia. Que yo me acuerdo lo que me contaba mi mamá, mi papá y las personas que eran como de su edad, lo que habían sufrido, las personas que habían perdido en esa violencia, y cuando montó Rojas Pinilla se acabó así enseguida. Señor Obed, en ese entonces, ¿en qué parte de Colombia se encontraban ustedes? En ese tiempo estábamos en el Alto Sinú, más arriba de Tierra Alta, el municipio de Tierra Alta. Estábamos nosotros. Un cambio entonces cuando se instauró Gustavo Rojas Pinilla en el poder. Enseguida todo se calmó. ¿Por qué? Porque las personas tenían una esperanza en Rojas Pinilla. Por eso todo el pueblo estaba esperanzado en él, y también lo que eran las fuerzas militares en ese tiempo. Y eso se lo pedían a él, que cogiera las riendas del país. Y tomó las riendas. Y entonces, ¿usted qué cree que fue lo que pasó para que de un momento a otro todo el pueblo se volteara en contra del general y lo hicieran salir del mundo? Usted sabe que casi en todos los gobiernos pasa lo mismo. Llega un candidato y llega como el Salvador, Sí, señor. el Mesías de ese momento, y todos lo acogen, votan por él, lo suben como presidente, pero después algo sucede. Entonces lo que sucedió con Rojas Pinilla fue que él quería como perpetuarse en el poder, porque él montó una dictadura militar, así como que fue el detonante, porque no solamente sucedió eso, sucedieron otros hechos que lamentablemente era con el pueblo, con los civiles, con los estudiantes, con los manifestantes. Entonces ahí la gente se fue dando cuenta de que las cosas no eran como ellos lo habían pensado. Y entonces así se dio cuenta también el Partido Liberal y el Conservador. Esos que eran los enemigos, liberales y conservadores, al ver lo que está haciendo Rojas Pinilla, entonces ellos se unen, liberales y conservadores, y organizan lo que se llamó el Frente Nacional. ¿Para qué? Para poder derrocar a Rojas Pinilla del poder. ¿Usted, señor Obed, vivió alguno de estos gobiernos, ya los del Frente Nacional? Sí, ya después yo estaba niño. Ahí vino León Valencia, los Lleras,
Sí, Misael Pastrana. Misael Pastrana. Ya me acuerdo, sí me acuerdo cuando ganó Misael Pastrana. Yo debía tener por ahí unos 7 añitos. Estaba niñito. Pequeñito, 7 añitos. Me acuerdo que nos escuchamos las elecciones por radio. Por radio. Sí, por Caracol. De pronto, señor Obed, no sé si este tema del conflicto armado, de la violencia en Colombia, a usted lo afectó, a su familia. A nosotros también nos afectó mucho. Ya acá, más acá, en los años 70, 80. Ya estaban por allí algunas guerrillas que eran marxistas. No eran tan visibles en los años 70, pero ya en los 80 sí, en esa parte del Alto Sinú. Y ya en los 80 comenzaron a llegar ya los paramilitares también. Y eso comenzaron a desplazar mucha gente. ¿Qué impacto, señor Obed, ha tenido, tuvo esa situación en usted, en su familia? Bueno, el impacto que tuvo en nosotros fue abandonar el campo. Abandonamos el campo. Nosotros éramos una familia de 10 miembros, los 2 viejos y 8 hijos. Una familia Numerosa. Entonces nos tocó dejar el campo, dejar todo lo que teníamos tirado, salir corriendo para el pueblo, sin saber cómo nos íbamos a desenvolver en la ciudad. De todas maneras, la violencia nos afecta a todos los ciudadanos, no solamente a los que están en el campo, a los que están en la ciudad, nos afecta a todos por completo. Bueno, señor Obed, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable. Ojalá tuviésemos más tiempo para extendernos. Sí, sería bueno. En otra ocasión podemos seguir hablando de este tema. Es un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, a usted.